Bueno, amados hermanos, bienvenidos a la clase de hoy, nuestra semana tercera, no, semana cuarta. Esta es la cuarta semana y hoy vamos a hablar sobre la Trinidad en la redención. Ha sido muy interesante todo el desarrollo de las clases que hemos dado durante las 3 semanas anteriores. Esta es la penúltima clase, significa que ya estamos sentando en la recta final. El próximo miércoles cerramos este curso. Misterio eterno, la Trinidad revelada. Y a modo de recordatorio, recuerden que nosotros durante estas 4 semanas, incluyendo esta, hemos estado desarrollando una temática muy interesante en cuanto al tema de la Trinidad. Hablamos del Dios que se revela en la semana uno, los fundamentos bíblicos de la Trinidad. Eso fue lo primero que trazamos, la fundamentación bíblica. Luego en la segunda semana nos fuimos a la formulación doctrinal, a hacer buenas definiciones de acuerdo a lo que nos enseñan los credos que se establecieron tanto en Nicea como en Constantinopla. Y en la tercera semana entramos ya a los conceptos básicos, por ejemplo, usía, prosopón, pericóresis, eh, las analogías inadecuadas y cómo evitarlas. Y fue muy interesante el desarrollo de lo que era una contemplación de una teología de los fractales para poder hablar de analogías trinitarias. Pues bien, hoy vamos a hablar de la Trinidad en acción en el campo de la redención o lo que se conoce como el Evangelio Trinitario. La idea es que hablemos de la salvación como una obra trinitaria desde la eternidad, con el objetivo, por supuesto, de mostrar que el Evangelio, hermanos, no puede comprenderse sin la acción conjunta del Padre, del Hijo y del Espíritu. El Padre elige, el Hijo redime, el Espíritu aplica. La cruz es la revelación del amor trinitario y la oración, la adopción y la santificación deben siempre leerse en clave trinitaria. Textos que nosotros vamos a poder profundizar son Efesios 1, Romanos 8 y Juan 17, que son la clave para entender cómo opera la Trinidad en la redención. Repito los versículos, los capítulos, no le estoy dando versículos, capítulos completos. Efesios 1, Romanos 8 y Juan 17 son los textos que hablan de cómo participa la Trinidad en la redención. Con eso en mente, hermanos, entonces nosotros podemos dar inicio formal a la clase que tenemos. Pero antes de iniciar, no se crean que yo no los leo en los comentarios que hacen en los grupos de WhatsApp. Yo los leo, la verdad, ellos no siempre hablo, pero yo los veo y los leo. Y vi que había una pregunta que un hermano estaba haciendo sobre una inquietud que tenía en base a un video que presentaron de este tipo, Magister Levy, que de Magister tiene lo que yo tengo de imbécil, que no tengo nada, por cierto. Entonces, técnicamente, este señor trató de presentar a la Trinidad como de origen platónico, ¿verdad? Entonces, me gustaría que el hermano que hizo la pregunta la pueda externar para que así quede constancia en video. Hermano, te escucho. O será de los hermanos que lo ven diferido, ¿cómo es la vaina? Él es de los que lo ven diferido o Ok, no ha llegado el hermano. ok. ¿Quién, tú puedes leer la pregunta que hizo, por favor? Claro que sí. Dice, bendiciones. Terminé de ver la clase número 3 y tengo una pregunta. ¿Cómo contrarresto a los movimientos filosóficos que enseñan que la Trinidad es un invento neoplatónico de Orígenes de Alejandría? Ya que ellos argumentan que tanto Orígenes, Pitágoras y aún más Plotino siempre dan a conocer a un Dios uno en múltiplo de tres, y que lo vemos como la Trinidad siempre ha existido en religiones paganas. Ellos señalan que la filosofía pagana es esta palabra es cristianismo, Que la filosofía pagana se cristianizó. ajá, y que vemos como Plotino, A Plotino Plotino, como un Plotino. dios, y la hipótesis número uno, Ujú, principio supremo de la inteligencia del alma. Es decir, imagino que están hablando ahí ujú. del logos. Lo que los filósofos dicen es que el cristianismo tomó del neoplatonismo muchas prácticas como la vida de los monásticos y Los monasterios. ascéticos, ¿ah? Ujú. Y aún la Trinidad de una
filosofía pagana. Y que Orígenes copió de ello la Trinidad e introdujo a la iglesia. Obviamente, ajá. Esa es la pregunta en términos generales. Ese es el problema de gente como Magister Levi, que ellos, cuando ellos en cristianismo, creen que es solamente la iglesia católica romana. Es verdad que el catolicismo de la época bebió mucho de los paganos, sobre todo de los gnósticos. Y el ascetismo apareció justamente en una iglesia que se fue influenciando por el gnosticismo como tal. Los debates antinósticos hicieron que se tomaran préstamos y justamente movimientos como la Reforma son intentos de volver al cristianismo original, limpio de todos esos disparates. Así que técnicamente es verdad que se toma de, pero nosotros sabemos diferenciar lo que se toma de en base al principio reformado sobre la escritura. Es decir, en la Biblia yo no veo el ascetismo, ¿se entiende? O sea, de hecho el ascetismo es criticado en las escrituras. Pablo lo dice. Colosenses capítulo 2 es una crítica a una visión ascética del evangelio. Cuando dice que estos se sujetan al principio como no comas, no gustes, no toques, que son de reputación para la carne, son de reputación en cuanto a servicio, afecto y buena voluntad, pero no tienen poder contra los deseos de la carne. Entonces, técnicamente, la Biblia critica eso. Por lo tanto, si hay una visión positiva del ascetismo, del celibato impuesto, obviamente yo tengo que decir de dónde viene esto, esto no viene de la Biblia. Ah, ok, es que eso tomó préstamo del paganismo. Pero la Trinidad no, porque la Trinidad, como vimos, ya está reflejada en el Antiguo Testamento. Ahora, esta objeción es muy común, es muy repetida en ambientes racionalistas, en ambientes pseudohistóricos, y no es nueva. Ya es una objeción que se respondió siglo por siglo desde muchísimo tiempo atrás. Y se han dado respuestas sólidas, tanto a nivel histórico, a nivel bíblico y metodológico, para que la vuelvan a mencionar, como siempre mencionan estos bodrios. Así que, ¿cómo se responde a eso? Que es donde entiendo que querían la respuesta, de cómo se les responde. Bueno, hay que responder primero aclarando que el error que comete de base es metodológico. Yo les voy a dar por lo menos unas 7 respuestas. 7 respuestas he contabilizado para eso. La primera respuesta es la del error base. Hay un error metodológico de base. ¿Saben cuál es? Que confunde la analogía con la dependencia. Vamos a ver, el argumento neoplatónico suele decir así. Como el neoplatonismo habla de tríadas, uno, nous y alma, si mal no me acuerdo, entonces la Trinidad cristiana es copiada. Señores, ahí se comete un error histórico grave. El error de la similitud, que no implica causalidad. Es decir, la similitud no implica causa, porque si así razonáramos, el monoteísmo judío sería copiado del egipcio, que también hablaba de un Dios supremo, sobre todo con la famosa reforma de Akenatón. La ética cristiana sería una copia del estoicismo. Ven, la idea del logos en Juan sería robada de Heráclito. Entonces, las ideas pueden parecerse sin que dependan unas de otras. La pregunta correcta no es si existen tríadas en el paganismo, sino de dónde surge la doctrina cristiana de la Trinidad y cómo se estructura. Ahora, yo entiendo que quien hizo ese argumento es un judío. Bueno, si razonáramos como este tonto de Magister Levi, yo le diría, pues entonces, las historias del Génesis, las historias del Bereshit se copiaron de los poemas de Numa Elish y de los poemas de Gilgamesh. Y él no lo va a aceptar, porque él nos razona así cuando no le conviene. ¿Se dan cuenta? Es así como se les agarra de las gónadas para que estos tipos se desaprieten de tal manera que griten, porque sinceramente tratan de utilizar una suerte de lógica que es selectiva y que es maliciosa y que es propia de gente que es maliciosa en sí misma. Ahora, esa es la primera forma de responder en base al error metodológico de base. Anótenlo, el error metodológico de base, que es confundir la analogía con la dependencia. Lo segundo es que la Trinidad cristiana no nace con Orígenes. Y este punto es clave. Antes de Orígenes ya encontramos lenguaje trinitario en el Nuevo Testamento, ya lo hemos visto. Y esto está en el siglo I. Eso no tiene que ver con el neoplatonismo,
porque el neoplatonismo surgió en el siglo III y los documentos del Nuevo Testamento son del siglo I y ya encontramos referencias a la Trinidad allí. Los padres apostólicos también hay muchos que son anteriores a Plotino y que ya hablan en términos trinitarios. La Didache utiliza la fórmula trinitaria para el bautismo trinitario. Ignacio de Antioquía, que es anterior a Plotino y a los neoplatónicos, ya te dice que Jesús es Dios. Justino Mártir te habla del Logos eterno y preexistente. Ireneo de Lyon te habla del Padre, del Hijo y del Espíritu en la economía de la salvación. No hay Plotino aquí. No hay Orígenes aquí. Eso es lo segundo. Lo tercero es que el neoplatonismo, señores, no es trinitario. ¿Entienden? Y ese es el punto que los filósofos esconden. Miren lo que propone Plotino. Plotino habla del uno, que es el absolutamente impersonal, así, impersonal, no tiene persona. Ya ahí se acabó la Trinidad, porque la Trinidad habla de tres personas. Plotino habla del uno impersonal. Luego habla del nous, que es el intelecto derivado, y luego habla del alma, que es la emanación inferior. Pero que estos tres elementos son parte del ser humano. Podríamos decir que Plotino es tricotómico, pero no trinitario. Y aquí hay diferencias radicales que es que esta gente a veces dan vergüenza. La Trinidad cristiana te habla de personas y los neoplatónicos te hablan de principios impersonales. La Trinidad te habla de igualdad ontológica. Estos tipos hablan de jerarquía degradante. La Trinidad habla del amor y la comunión que se dan en las personas y estos tipos hablan de emanaciones necesarias. En la Trinidad cristiana se habla de la voluntad que hay en la naturaleza o en la esencia, la usía de Dios. Estos tipos hablan de necesidad metafísica. En la Trinidad se habla de relación, la economía de la Trinidad. Estos hablan de derivación, ¿se entiende? En la Trinidad cristiana hablamos de la encarnación, pero estos dicen que la encarnación es imposible. Entonces, en Plotino, para que entiendan, el uno no ama, el uno no se comunica, el uno no actúa en la historia, el uno no se encarna. En la Trinidad cristiana, Dios habla, Dios envía, Dios ama, Dios entra en la historia. Señores, eso no es adaptación, es totalmente una oposición conceptual. Y viene este tonto de Magister Levy que cree que sabe, y lo único que hace es exponerse. ¿Entienden? Y miren que estoy con 3 puntos. El número 4, lo cuarto que ustedes pueden decir es que Orígenes no inventa la Trinidad, porque Orígenes ni siquiera es niceno. Vamos a ver, aquí hay una ironía. No sé si se han dado cuenta de la ironía, es una ironía histórica muy evidente. Me imagino que sí. Orígenes no fue quien formuló el concepto de Trinidad en Nicea. Y en Nicea a Orígenes se le corrigió. Ya estaba muerto, claro, pero muchas de sus ideas fueron corregidas. El origenismo fue corregido en Nicea. Para que me entiendan, Orígenes, cuando hablaba de la Trinidad, escuchen bien, usaba categorías filosóficas, como, como todo el mundo antiguo hacía. Es así. Él afirma la preexistencia del logos, pero Orígenes cayó en lo que se conoce como el subordinacionismo. Él hacía una subordinación de la persona de las personas de la Trinidad. Por ejemplo, él decía que el hijo estaba subordinado al Padre y que el Espíritu estaba subordinado al Hijo. Y aunque eso parece ser cierto, realmente es una lectura incorrecta en la naturaleza ontológica de la Trinidad, porque Orígenes lo veía desde la naturaleza ontológica de la Trinidad. Si lo hubiese visto desde la relación económica es otra cosa, pero al agregar un elemento de jerarquía en la naturaleza ontológica de la Trinidad, ya Orígenes está hablando de una Trinidad que no es la Trinidad cristiana. Por eso Nicea no sigue a Orígenes, Nicea lo corrige, ¿entienden? Si la Trinidad fue la invención de Orígenes, entonces, ¿por qué el concilio ajusta y depura su lenguaje? ¿Van captando? ¿Por qué Atanasio lo supera? ¿Por qué la iglesia rechaza partes de su teología?
Y cuando digo la iglesia, me refiero a la iglesia universal. Miren, la iglesia no recibió la Trinidad de Orígenes. Y Orígenes no inventa, más bien intentó explicar mal una fe que ya existía. Y finalmente, las religiones paganas, esto de que las religiones paganas tenían tríadas, aunque es verdad que hay religiones paganas, no todas, que tenían tríadas, ninguna se compara con la Trinidad. Me explico. Por ejemplo, en Egipto, tú tienes a Osiris, Isis y Horus, pero la tríada de Osiris, Isis y Horus no es comparable ni equiparable ni en concepto, ni en definición, ni en nada a la Trinidad cristiana, porque Osiris era un dios distinto, Isis era una diosa distinta, Horus es el hijo de estos dos. ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el Hijo y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la visión de tres personas que comparten la misma naturaleza y la misma sustancia en un solo ser? No, no existe. Más bien esto es triteísmo, si se quiere. Y ya vimos que la Trinidad no es triteísmo. Y lo mismo te puedo decir del hinduismo con Brahma, Vishnu, Shiva, que son funciones cósmicas. O Júpiter, Juno y Minerva en Roma, que también son tres dioses distintos. Todos estos son tres dioses. Son tres dioses sexuales, porque está una mujer y un hombre. Tienen narrativas mitológicas, no son consustanciales, no comparten la misma sustancia, no se relacionan eternamente. Son totalmente contrarios a lo que la Trinidad cristiana es. La Trinidad cristiana es única en la historia de las religiones. Y otra cosa más que yo puedo agregar como sexto argumento es que el argumento se revierte. ¿Por qué? Porque, porque el cristianismo no helenizó la fe. ¿Entienden eso? El cristianismo no helenizó la fe. Más bien la fe cristiana desestabilizó la filosofía helénica. Porque los filósofos decían que Dios no puede sufrir, por ejemplo, que Dios no puede hacerse carne, que Dios no puede entrar en la materia, que Dios no puede ser personal en pluralidad. ¿Saben qué? Que el cristianismo que pretende presentarnos Magister Levy con estas definiciones que hace no es cristianismo, es gnosticismo. Eso es lo que enseñaban los gnósticos. Es un muñeco de paja que ataca a este tonto. Este tonto está atacando a los gnósticos, no a los cristianos. Y los gnósticos no eran trinitarios. Entonces, el cristianismo responde a la filosofía desestabilizándola por completo. Porque si ellos te dicen que Dios no puede sufrir, que no se puede hacer materia, que Dios no puede ser personal en pluralidad, que es una negación de la Trinidad, bueno, estos tíos te dicen que Dios encarnó, que Dios murió, que Dios salva, que Dios se comunica, que Dios tiene una comunión eterna consigo mismo. Y eso no es acomodarse a Platón, ¿saben? Eso es escandalizar a Platón. Y finalmente está el dato histórico demoledor, que es como mi séptimo argumento. Los críticos modernos, escuchen bien, repiten una tesis del siglo XIX que hoy está ampliamente refutada. Le voy a decir algo. Hay eruditos contemporáneos que no son confesionales que reconocen que la Trinidad surge desde la exégesis bíblica y que la filosofía fue instrumental, no genética. De hecho, es una falacia genética asignar que el origen de la Trinidad es filosófico. Es una falacia genética. Y ahí están G.N.D. Kelly, ahí está Luis Aire, si mal no recuerdo, está Rowan Williams, está Jaroslav Pelikan y está Robert Letham, que son autores a clave acá, que todos coinciden en decirte que la doctrina trinitaria no fue tomada del neoplatonismo, sino que se formuló en un diálogo crítico contra él. Es decir, contradiciendo al neoplatonismo, es que se termina de perfilar mejor el lenguaje que se utiliza para conceptualizar la doctrina trinitaria. Todo lo contrario, no porque se tome de Platón, sino porque se ataca a Platón. Así que la Trinidad no nace del neoplatonismo, porque el neoplatonismo no tiene personas, no tiene amor, no tiene encarnación, no tiene salvación, que es el tema de hoy. El cristianismo, señores, no copió a Plotino, lo contradijo.
Orígenes no inventó la Trinidad. Más bien intentó explicar bíblicamente una fe ya vivida por la iglesia. Entonces la filosofía fue un lenguaje prestado. Señores, no fue la fuente de la revelación. Y eso tomando una lectura clásica que afirma que podemos utilizar el lenguaje filosófico para poder hacer definiciones eh, dogmáticas. Eso. Porque también tengo autores que dicen que que no era necesario el lenguaje filosófico. Para que sepan eso. O sea, la cosa no es tan fácil como la gente pretende. Y creo que por ahí va la cosa. Entonces, en otras palabras, ya así, concluyendo esta respuesta, eh, yo lo que puedo decir es que la Trinidad no nace del paganismo, no nace de Orígenes, señores, no nace de Plotino, nace de la Escritura, se formula para proteger el Evangelio. Entonces, la pregunta no es, ¿se parece a algo pagano? La pregunta correcta es, si Dios salva según el Evangelio, o qué Dios es el que salva según el Evangelio. El Evangelio solo conoce a uno, el Padre que envía, el Hijo que redime y el Espíritu que da vida. Y por eso cuando te bautizas en el nombre de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la respuesta que puedo dar. Miren que me animaron. Voy a ver si hago un video sobre ese tema. Me animaron, muchachos. Les voy a colocar en la pantalla unas cuantas citas bibliográficas que le pueden servir a ustedes para responder a esa pregunta que me hicieron. Ahí están. Se las puse en orden. ¿Algo más que quieran preguntarme antes de continuar? Justamente aclarar que ni siquiera habíamos llegado al término de orígenes y Juan en su evangelio, el principio, Juan 1 es Uh -huh, toda una disputa contra el gnosticismo y contra el platonismo, porque el uh -huh. logos del que hablaba Platón era aquel ente supremo que vivía en el mundo de las ideas. Y cuando les dice el logos se hizo carne, les explota la cabeza a los platónicos y a los gnósticos, porque ¿cómo era posible que el logos, que era todo lo representativo a los santos, se iba a encarnar rebajándose? Porque ellos creían que la carne per se era pecaminosa en el sentido de mala, no porque la carne se haya contaminado, sino porque la carne era por naturaleza mala. Es decir, Exacto. Juan 1 es una refutación contra el gnosticismo y que Totalmente. O sea, no podemos decir que el cristianismo le roba al gnosticismo o al platonismo cuando de hecho se le ataca desde el principio. no, por supuesto que sí, es así. Bueno, pues entonces, hermanos, vamos a continuar con nuestra clase. Como yo les dije, íbamos a hablar sobre la Trinidad de la Redención, el Evangelio Trinitario. Para que tengan una noción de la clase, voy a colocar el título que hemos preparado con mucho cariño para ustedes acá. Este es el título de la lección. La Trinidad en la Redención, el Evangelio Trinitario. De eso vamos a hablar hoy. Y yo quiero comenzar haciendo una reflexión que sirva de introducción para esta clase. Miren, la salvación no es una reacción de Dios al pecado humano. ¿Escucharon lo que acabo de decir? No es una reacción de Dios al pecado humano. No es un plan de emergencia. No es una obra improvisada ni tampoco fragmentada. La salvación es una obra trinitaria que fue concebida en la eternidad, que fue ejecutada en la historia y que fue aplicada con poder en la vida del creyente. Entonces, antes de que el mundo existiera, el Padre me amó. No le amé yo, sino que Él me amó primero. En la plenitud del tiempo, el Hijo vino y desde Pentecostés hasta hoy, el Espíritu obra. El Evangelio cristiano no es simplemente un mensaje sobre perdón. El Evangelio cristiano es la revelación de quién es Dios y cómo actúa. Por eso, cuando me preguntan, ¿un unicitario se puede salvar? Yo creo que no.
Porque desde que tú tienes una deformación del Dios eterno, se deforma el evangelio, porque el evangelio está enraizado a la naturaleza de Dios, no a la necesidad del hombre. Entonces, un Dios que no salve en soledad, sino en perfecta comunión, es el Dios que nos presenta el evangelio. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, una sola voluntad, una sola obra redentora. Por eso, cuando hablamos de salvación, no estamos hablando de un acto aislado, estamos hablando de una sinfonía divina. ¿Entienden? Donde cada persona de la Trinidad actúa así en armonía perfecta, sin competencia, sin división, sin jerarquía ontológica, pero con distinción real, señores, en la obra. Entonces, entender el Evangelio sin la Trinidad es reducir la salvación a un mecanismo. Se captó bien. Por eso es que el Evangelio incluye la Trinidad. Por eso te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si no, reduces la salvación a un mecanismo. Pero entender el Evangelio trinitariamente es descubrir que hemos sido invitados a participar de la vida misma de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar. Cómo la Trinidad no solo explica la redención, sino que es la fuente, hermanos, es la forma y el fin de nuestra salvación. Así que lo que vamos a ver en este primer bloque de estudio es descubrir la dinámica, ya que este es el próximo paso natural. La dinámica de la Trinidad en la redención. El Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu aplica. Esto está en Efesios 1. Ahí tú vas a encontrar una exégesis increíble de lo que realmente ocurre en la Trinidad. ¿Se entiende? Por lo tanto, la clase de hoy yo la voy a segmentar en 4 puntos. Y estos 4 puntos nos van a servir a nosotros para poder desarrollar un acercamiento básico al tema. El primer punto será hablar de la salvación desde la eternidad, antes de que el mundo fuese. La salvación desde la eternidad. Ese será el primer punto que nosotros vamos a desarrollar y lo pongo en la pantalla. La salvación desde la eternidad. El texto que vamos a utilizar allí va a ser Efesios 1, así que se lo pueden poner sin ningún tipo de inconveniente. En el segundo bloque nos vamos a enfocar en la cruz. La cruz como la revelación del amor trinitario, lo que se conoce como estaurología, la doctrina de la cruz. Ese segundo será el punto que vamos a tratar. Después nos vamos a ir a Romanos capítulo 8 y vamos a ver en ese capítulo la vida cristiana en clave trinitaria. Eso es lo que vamos a hacer ahí. Y luego, entonces, vamos a pasar al último punto de la clase de hoy y nos vamos con Juan 17 para, desde ese capítulo que presenta la oración sacerdotal de Cristo, hablar de la redención como comunión. La redención como comunión. Y ya tengo un epílogo. El epílogo que vamos a tratar como punto final va a ser justamente hablar de la aplicación en nuestra vida devocional. Es decir, la oración, la adopción y la santificación en clave trinitaria. Y esa que ustedes ven ahí es la estructura completa de la clase de hoy. ¿Se entiende? Con esto en mente, vamos a iniciar con el primer punto. La salvación desde la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Recuérdense que vamos a tener a Efesios 1 en sus Biblias, si es posible, para tener comprensión de lo que viene. ¿Se entendió? Ok, tenemos ahí Efesios 1. Entonces, miren,
La Biblia no presenta la redención como un plan de emergencia. Como les dije, no es una reacción improvisada ante el pecado humano, porque desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura revela que la salvación nace en la eternidad dentro de la comunión del Dios Trino. O sea, cuando los textos te dicen a ti, desde antes de la fundación del mundo, el Cordero fue inmolado, ya te está diciendo que el plan de la salvación es mucho antes de que Adán pecara. De hecho, hay un, no sé si ustedes han oído hablar de Gene Edwards. Levanten la mano los que han escuchado hablar de Gene Edwards. Me imagino que no. Bueno, Gene Edwards se convirtió en un referente hace muchos años para lo que se conoce hoy como el emergentismo. En los años 70, él tuvo una idea de construir una comunidad que pudiese experimentar la vida de iglesia, así lo llamaba, y escribió un libro muy bueno. Déjame ver si lo tengo por aquí. Este libro es un clásico, escrito por Gene Edwards, Revolución, la historia de la iglesia primitiva. Acá, este libro. Es un clásico. Aquí él trataba de dar una explicación. De hecho, este libro sirvió de base para una serie de novelas que él escribió, porque el tipo era novelista también, que se llamaban el diario de Silas, el diario de Timoteo, el diario de Tito, el diario de Gallo, el diario de Priscila, así se llamaban. Y era como una especie de reconstrucción novelada del libro de los Hechos y de las epístolas de Pablo. Muy bueno, debo decir. Uf, una cosa impresionante. Qué lástima, ya no se volvieron a publicar. Si bien los emergentistas leyeron mal a Gene Edwards y llegaron a deconstruir el concepto de iglesia, porque no lo entendieron bien, porque Gene Edwards no es un emergentista. Pero los emergentistas se basaron mucho en el trabajo de Gene Edwards, porque lo leyeron mal. De hecho, hice una vez un programa hablando de por qué lo leyeron mal, cuando todavía se usaba Facebook. Bueno, la cuestión, la cuestión es que en ese sentido, Gene Edwards lo traigo a colación porque el tipo tiene una pluma muy buena y creo que es uno de los pocos autores que he leído que haya logrado explicar muy bien esto del plan de la redención antes de la fundación del mundo. Hay una serie de libros que escribió que se conocen como las Crónicas de la Puerta. Son como 5 libros. Las Crónicas de la Puerta son una historia de la redención, pero vista desde la perspectiva de los ángeles. Así es. Y obviamente la puerta es un símbolo de la entrada que separa este mundo del mundo celestial, del mundo espiritual. Y los ángeles viendo desde allá cómo se desarrolla el plan de la redención en la tierra, del otro lado de la puerta, pero estando conscientes que ese plan inició de este lado de la puerta, es decir, del lado donde ellos estaban. Es increíble. Entonces, en el primer libro de esa saga, eh, la saga está contada en primera persona. Es un ángel que está relatando, que por cierto recibe el nombre del ángel escribiente, el ángel que escribe. Es el primer ángel creado, o uno de los primeros ángeles creados, creado con la misión de escribir la obra de redención, es decir, lo que va a haber. Y cuando abre los ojos, por primera vez al ser creado, que contempla a su creador, arrobado de gozo y alegría, comienza a escuchar las voces de canto de sus hermanos creados junto con él. Pero como se le ha dado la misión de ser el ángel escribiente, se le va a mostrar algo que no se le ha mostrado a los demás ángeles. Y lo que hace el Padre, escuchen esto, es que le dice que mire debajo de su trono. Cuando él mira debajo del trono, encuentra una abertura. La voz divina le dice, mira dentro. Y cuando asoma la mirada para ver lo que había dentro del trono de Dios, escuchen esto, en la base, dentro del trono de Dios,
lo que vio hizo que por primera vez sintiera una sensación que nunca había sentido desde que fue creado. Desde que fue creado todo era luz, brillo, esplendor y gozo, pero por primera vez sintió el frío del dolor, el sufrimiento y la angustia. ¿Qué es esto que veo y por qué siento esto? Había sentido, había experimentado el dolor, el sufrimiento, el infierno, todos los pesares, tan solo con lo que había visto que estaba debajo del trono de Dios. ¿Y saben qué era lo que estaba debajo del trono de Dios? ¿Quieren saber? Había un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Increíble. Entonces, la idea detrás es justamente esa. El plan de salvación no es contingente, no es emergente, no es improvisado. Nació en la eternidad y nació dentro de la comunión del Dios Trino, antes de que existiera el mundo, señores, antes de la caída, antes del tiempo mismo. Dios ya era Salvador. Aleluya. Y ese designio Salvador no pertenece a una sola persona divina aislada, ¿entienden? Sino que surge de la vida interna de la Trinidad. De hecho, el texto clave que nos permite ver esto con claridad es Efesios capítulo 1, versos 3 al 14. Uno de los pasajes más densos y gloriosos del Nuevo Testamento. Allí, el apóstol Pablo no solo predica salvación, señores, la canta. Es una canción de salvación estructurada explícitamente de manera trinitaria. Señores, lean conmigo esos textos y ustedes se van a dar cuenta de cómo el apóstol Pablo escribe una canción, es una doxología, porque comienza con una bendición, bendito sea el Dios y Padre, y está expresada en forma trinitaria. Vamos a ver, miren por ejemplo, qué bueno que tú lo tienes ahí, el verso 4. Señala el verso 4, mi querido Seth. Y comenzamos con el Dios y Padre. Es el Padre, primero el Padre. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Lo ven? La salvación comienza con el Padre, no con el pecado humano, no con la cruz. La salvación comienza con una decisión eterna de amor. La elección, para que vean, no es presentada como un acto frío, mecánico o arbitrario, que es el problema de los provisionistas. No, no se presenta así. Se presenta como un acto personal y relacional. El Padre escoge en Cristo. ¿Van viendo? Lo cual significa que la elección no es abstracta. La elección es cristocéntrica. Es totalmente cristocéntrica. Porque dice que nos escogió en Él, en Cristo. ¿Y cómo sé que dice que es en Cristo? Porque está haciendo la referencia a los lugares celestiales en Cristo, ya que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la salvación y la elección en este caso es totalmente cristocéntrica. Antes de que tú existieras, antes de que pudieras responder, el Padre ya había determinado amar, adoptar y bendecir a su pueblo. Esto nos muestra que la salvación no nace del mérito humano, nace de la gracia soberana del Padre que llama a hijos para compartir su comunión. Y esto es el Padre. Pero si vas al verso 7, señala el verso 7, encontramos al Hijo, redimiendo, ejecutando históricamente el plan eterno, ejecutando ese plan en la historia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo que el Padre decretó en la eternidad en el verso 4, el Hijo lo ejecuta en la historia en el verso 7. Entonces la cruz no es un accidente, no es un fracaso, como dijo Juan Pablo Francisco, el Papa Francisco.
Tampoco es un ejemplo moral, como pensaba, por ejemplo, Pedro Abelardo. Es el momento en el que Dios mismo entra en el tiempo para realizar lo que había sido determinado desde antes de la creación. La redención, hermanos, es más que perdón psicológico o restauración emocional. Es un acto ontológico. En Cristo, Dios asume la naturaleza humana, carga con el pecado real y vence la muerte desde dentro. Si el Hijo no fuera plenamente Dios, la redención no sería suficiente. Si no fuera plenamente hombre, no sería representativa. Por eso la obra del Hijo es el corazón visible del Evangelio Trinitario. Pero ahora vayan al verso 13. Y en el verso 13 aparece el Espíritu Santo aplicando y haciendo eficaz la salvación ejecutada. Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se dan cuenta que la obra no termina en la cruz. Lo que el Padre planeó y el Hijo consumó, el Espíritu Santo lo aplica eficazmente en la vida del creyente. El Espíritu no ofrece una salvación distinta ni una segunda experiencia separada. ¿Se entiende eso? Esto es muy importante. Él une al creyente con Cristo, hace real la adopción, despierta la fe, santifica el corazón y preserva hasta el fin. El sello del Espíritu, así, es garantía, presencia y poder. No somos salvos solamente por un evento pasado, somos salvos por una obra viva y continua de Dios en nosotros. Entonces, si se dan cuenta, Efesios 1 nos deja una verdad imposible de ignorar. Hay una sola salvación, pero no una sola persona actuando. Hay un solo evangelio, pero es plenamente trinitario. El Padre es la fuente, el Hijo es el mediador, el Espíritu es el aplicador. No hay división de voluntad porque es la misma. No hay competencia de funciones, no hay jerarquía de valor. ¿Se dan cuenta? Hay una distinción personal, pero una unidad absoluta de propósito. Por eso, comprender la Trinidad no es un lujo académico. Es entender quién nos salva, cómo nos salva y por qué nuestra salvación es segura. Y les digo segura porque en esa ecuación el hombre no aparece. La decisión del hombre no aparece en esa ecuación, en esa fórmula. ¿Se dan cuenta? Porque si tú agregas al hombre la decisión humana, etcétera, en ese punto, tú asqueroseas, destruyes, pudres todo. Todo se pudre. Porque entonces ya la salvación no es una obra trinitaria, sino de tres más tú. Les voy a decir algo, que quede constancia. Este pasaje es la evidencia de que los cristianos primitivos pensaban en términos trinitarios, de que el apóstol Pablo pensaba en términos trinitarios. Es el pacatazo para el testigo de Jehová, para el arriano, para el modalista y para los abelianos. Es el pacatazo. Pero también es un pacatazo para el provisionista. Porque el texto más importante para mostrarnos la Trinidad, y los provisionistas son trinitarios, es el mismo texto que muestra que el hombre no entra dentro de la ecuación en el proceso salvífico. Solo sirve como el beneficiario, como el sujeto que recibe el beneficio, no que actúa para obtener el beneficio. Por eso dice el verso 11, según el designio de su voluntad. Eso es lo que quería decir en ese caso. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer. Sí, querido Hans, te escucho. Dentro de mis estudios, que bueno, usted sabe que generalmente yo soy autodidacta. Uh -huh. Tengo Uy, papá, lo tengo, es muy bueno.
Sí. y está hablando precisamente esto en el orden divino de la salvación, en la deidad, Ujú. que es muy bueno que dice, lo que prácticamente, solo para reforzar lo que usted está diciendo, dice, ah, al Padre se le adjudica principalmente la obra de la creación junto con la elección de cierto número de individuos que ha dado al Hijo. El Padre es en general el autor del plan de la redención. Segundo, el Hijo se le adjudica la obra de la redención que para cumplir se encarnó tomando sobre sí naturaleza humana, que como cabeza federal y representativa de su pueblo pudiera como su sustituto tomar sobre sí la culpa de sus pecados y sufrir un equivalente total por la pena de la muerte eterna que le correspondía, de manera que satisfizo plenamente las demandas de la justicia expresada en las palabras. Y por último, para no robar mucho tiempo, tercero, al Espíritu Santo se le adjudican las obras de la regeneración y santificación o la aplicación al corazón de los individuos, la expiación objetiva lograda por Cristo. Esto lo hace renovando espiritualmente sus corazones, obrando en ellos fe y arrepentimiento, limpiándolos de toda mancha de pecado y finalmente glorificándolos en el cielo. Tremendo. Buen punto. Es una muy buena lectura, por cierto, el portavoz, y sobre todo ese que estaba enfocado en el tema de la Trinidad. Tengo por aquí, pero imagínate, ponemos a buscar eso. Pero es muy bueno, muy bueno. Se lo recomiendo. Tiene algunas lecturas de puritanos, sobre todo. Déjeme checar, lo tengo por aquí. Ah, mira aquí. Es muy bueno, es muy bueno. Ahí. Tiene de Lorraine Botner, de William Plomer, de Wilhelmus Brackel, tiene de Pink y también tiene de John Owen y de Spurgeon al final. Es muy bueno el material y se le saca mucho provecho. Bueno, pues continuando entonces con esto, quiero que pasemos al tema número 2, hablando ahora de la cruz como revelación del amor trinitario. Y obviamente esto es un tema buenísimo porque la cruz, como sabrán, no es simplemente el lugar donde vemos el amor del Hijo por la humanidad. Señores, la cruz es el momento histórico donde el amor eterno de la Trinidad se hace visible en el tiempo. Si reducimos la cruz a un acto aislado del Hijo, mutilamos el Evangelio, ¿entienden? Si solo en la cruz participa el Hijo y no el Padre y el Espíritu, el Evangelio queda mutilado. La Escritura nos obliga a ver la cruz como una obra trinitaria, donde cada persona actúa conforme a su relación eterna, sin división, sin conflicto y sin contradicción. Es igual que la encarnación. La encarnación es una obra trinitaria. El Padre dio al Hijo, porque amó al mundo de tal manera. El Hijo se encarnó, pero el Espíritu Santo fue quien hizo posible la encarnación. Ven, es una obra en la que participan los tres. Por eso, como el bautismo es un signo que apunta al hecho salvífico que ocurrió internamente, es que se bautiza con una fórmula trinitaria. Es porque se hace ese reconocimiento. Romanos 8, puedes buscar Romanos 8, querido. Tú vas a encontrar en el versículo 32 de Romanos 8 un texto que yo me lo sé de memoria, ustedes se lo saben de memoria. Porque aquí Pablo, con una claridad sobrecogedora, te dice, el que no escatimó ni aún a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Te enseña que el Padre entrega al Hijo. La cruz no comenzó en el Calvario, comenzó en el amor eterno del Padre. Comenzó debajo de ese trono cuando aquel ángel escribiente miró dentro y se aterrorizó con la imagen del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Padre no es un juez distante que castiga a un tercero inocente. Es el Dios que ama de tal manera al mundo que da a su Hijo. La entrega del Hijo no es un acto de crueldad, como decía Christopher Hitchens. Es un, es un acto de amor soberano y redentor. El Padre envía porque ama. El Padre entrega porque salva. Pero el Hijo se ofrece voluntariamente. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo,
nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y dice que ese mandamiento lo recibió de su padre. La cruz no es un accidente ni una imposición externa. El hijo no es una víctima pasiva. Es el sujeto obediente que como hijo encarnado se ofrece libremente en perfecta comunión con la voluntad del Padre, haciendo que su sacrificio sea diferente al de los sacrificios del Antiguo Testamento, donde la víctima era pasiva. El cordero que era sacrificado en el altar del tabernáculo no estaba consciente de que moría por otro, por el pecado de otro. Pero Cristo sí. Estos corderos balaban antes de morir. Cristo enmudeció voluntariamente. Y aquí es donde debemos ser muy, muy precisos teológicamente. El Hijo, para que sepan, obedece según su naturaleza humana, no porque tenga una voluntad divina distinta u opuesta. No hay inferioridad ontológica entre padre e hijo. Él obedece porque su obediencia es filial en la economía de la salvación. De modo que el mismo Dios que decreta la redención es el Dios que la ejecuta en la carne. Y luego el Espíritu sostiene y presenta la ofrenda. Hebreos 9:14 añade un dato que suele pasarse por alto. Busca Hebreos 9:14. Miren esto. Este es un dato sobrecogedor. Porque vimos la participación del Padre y del Hijo en la cruz. Pero miren lo que dice este texto, que a veces se pasa por alto. Hebreos 9:14. Dice, Cristo, bla, 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 se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios mediante el Espíritu Santo. ¿Vieron eso? Mediante el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu no es un espectador silencioso en la cruz. Sostiene al Hijo en su obediencia, unge su sacrificio, presenta la ofrenda al Padre como perfecta y aceptable. La cruz es, por tanto, una obra neumatológica, tanto como cristológica. Yo voy a profundizar un poquito más en eso en el curso de neumatología que estamos promocionando, pero la cruz es también una obra neumatológica. Y aquí voy a hacer un aclarando muy crucial. La Trinidad, señores, no se rompe con la cruz. Y aquí yo debo rechazar, y ustedes también, con mucha firmeza, algunas caricaturas teológicas que he escuchado por ahí. Primero, no hay conflicto de voluntades dentro de Dios. Es lo primero. Segundo, no hay violencia intratrinitaria y tampoco no hay un padre airado contra un hijo reticente. La Trinidad posee una sola voluntad divina, expresada de manera distinta según las personas. El Padre envía, el Hijo obedece como Hijo encarnado y el Espíritu glorifica y aplica. La distinción personal no implica división esencial. La cruz nos revela una fractura en Dios. Lo que revela es la profundidad de su comunión eterna. La cruz es un acto trinitario ad extra, si se quiere. De hecho, es el acto supremo de la Trinidad ad extra, hacia afuera. Ad extra quiere decir hacia afuera. Lo que Dios es eternamente en sí mismo, que es el amor, la comunión, el don, se manifiesta históricamente en la cruz. Por eso el Evangelio no es solo un mensaje sobre perdón. El Evangelio es, y anoten esta palabrita, apréndansela, es la autodonación del Dios Trino. Y esta autodonación se da por la salvación del mundo. De modo que la cruz no divide a la Trinidad, sino que revela quién es el Dios Trino. Y solo un Dios que es eternamente Padre, Hijo y Espíritu puede amar, salvar y reconciliar de esa manera. ¿Algo que quieran agregar o que quieran preguntarme? Aquí sí es un tema bastante complicado. Mm, Bueno, y si me tengo que, y si en algún momento determinado pues me tengo que corregir, pues no tengo problema. Porque yo sí veo, hermano Néstor,
en la cruz sí veo ese punto crucial, ¿no? ¿Quién es el que está recibiendo el pecado eh, en su carne? Ujú, Y para mí en algún momento determinado eh, veo que sí hay una fractura ahí. Y el clamor de Cristo, yo no creo que sea un clamor que sea un clamor clamando al Salmo 21, ¿no? Donde está rezando, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eh, ujú. es decir, yo puedo retractarme, es decir, si soy Sí, sí. vencido por la razón en ese sentido, ¿no? Usted sabe, pero eh, para mí sí lo hay. Creo que para esa comunión que el Padre ha tenido con el Hijo, y es decir, si usted logra ver, por ejemplo, estoy totalmente seguro que podrá verlo, eh, Ujú, o en todo lo que el Padre le había mandado hacer hasta el momento de Getsemaní, en el Getsemaní. Él le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Veo ahí una situación algo que que Jesús, no sé, mm. probablemente está eh, pensando o Déjame, anticipando en algo. te voy a explicar rapidito esa parte. El episodio de Getsemaní se explica desde una visión muy clara. Cristo tiene dos voluntades. Por causa de que la voluntad se encuentra en la naturaleza y Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina. Cuando Él grita, pasa de mí esta copa, es la naturaleza humana la que está hablando. Y es así, es cierto. Pero nótese cómo esa naturaleza se somete a la voluntad del Padre, que es la voluntad de su naturaleza divina. Y esto es vital e importante, porque cuando pasamos al nivel trascendente de la deidad, en la Trinidad no hay tres voluntades, hay una sola voluntad, porque vuelvo a repetir, la voluntad está en la naturaleza, no en la persona, en la naturaleza. Y en la Trinidad hay una sola naturaleza, una sola usía. ¿Te das cuenta? Por eso en la encarnación, la naturaleza que Cristo comparte, que el Hijo comparte con el Padre, con el Espíritu, está en él, en su naturaleza divina, pero como hay una unión en la que no hay confusión ni división, que es un milagro, esta unión llamada hipostática, bueno, preserva la naturaleza divina con su voluntad distinta a la voluntad que hay en la naturaleza humana. Pero esa voluntad no tiene conflictos, porque al final de cuentas, eh, ambas responden al mismo propósito. Eso es respondiendo al tema de la voluntad, ¿verdad? Porque si no, entonces tendría que caer en la herejía del triteísmo, hablando de tres voluntades en la Trinidad, o del monoteísmo, hablando de una sola voluntad en la encarnación. Y eso no es así. Lo segundo, esto canta el Elohi la masa basta. Vuelvo a repetir, cuando hice la aclaración, dije que la Trinidad no se rompe en la cruz, porque no hay conflicto de voluntades dentro de Dios, en la naturaleza divina, no hay conflicto de voluntades. Tampoco hay una violencia intratrinitaria, lo dije, y tampoco tienes un padre airado contra un hijo reticente. Lo que estoy diciendo es que la ira de Dios cae sobre el hijo que obedece, el hijo obediente. Y sí, Jesús experimenta la ira de Dios, pero esa ira no ha caído sobre la reticencia de ese hijo, sino sobre la obediencia de ese hijo, por causa del pecado que Jesús porta en su espalda, más no en su corazón. Por ende, cuando Cristo grita, ¿por qué me has desamparado? No es porque ontológicamente hay una fractura en la Trinidad, porque eso sería un error, incluso sería herético. Jesús, de hecho, no está gritando porque está separado de Dios, en el sentido en el que la ontología divina se afectó y en ese momento, en ese preciso instante, la Trinidad desaparece. No, no. De hecho, la traducción más correcta de ese texto, que es en griego, es themu, inatime katelipes, así es, inatime katelipes. He hablado mucho sobre eso en mi libro de la Septemberba. El inatime katelipes significa inatime, no es por qué, sino para qué.
y ecatelipes es una palabra compuesta que quiere decir atado y encerrado. La traducción sería, ¿para qué me dejaste atado y encerrado? Esa es una lectura que mostraría más bien cómo se siente Jesús en esa ocasión, eh, no reconociendo un abandono de parte del Padre, sino más bien reconociendo que ha habido no una fractura, vamos a ver, no una fractura ontológica, sino un abandono judicial. El Padre lo desampara judicialmente, lo desampara en términos de la relación que ha tenido con él desde la eternidad, pero no es una fractura ontológica, porque el Cristo que gritó, ¿por qué me has desamparado? Sigue siendo Dios en el momento que grita eso. Otra cosa, esto yo lo expliqué en mi libro de la Septemberva, es que también hay que hacer varias lecturas. Recuerden que ¿por qué me has abandonado? Es una cita del Salmo 22. No es un grito de desesperación irracional, es una oración bíblica consciente que Jesús pronunció. ¿Por qué Jesús la pronunció? Uno, porque podemos decir que había sido abandonado en sentido judicial por Dios, mas no en sentido ontológico. Y segundo, porque Jesús cita este salmo por causa de los burladores que estaban abajo en la cruz, que le decían, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Qué pasa? Que en el Salmo 22, que fue escrito por David siglos antes, aparecía la imagen del sufriente y como ellos lo leían en la época, los que leían en la época ese salmo sabían que era un salmo mesiánico. Entonces, está el Mesías gritando, mientras los burladores en el salmo le dicen que si es hijo de Dios, que se salve a sí mismo. Entonces, cuando Jesús grita, no le está gritando a Dios, está citando el salmo para que los que están ahí se den cuenta que el salmo se está cumpliendo frente a sus ojos. ¿Entiendes ya? Entonces, cualquiera de las dos lecturas es posible en ese caso, porque el texto está bien abierto para ello. Pero lo que no se puede decir nunca es que hay una fractura ontológica. Eso es impensable, es impepinable. Y puedo yo abundar un poco más sobre eso. Vamos a ver. No es un grito de desesperación irracional, es una oración bíblica consciente, ¿entiendes? Que la pronuncia el Mesías sufriente. Y dos cosas pasan a la vez. Jesús está experimentando algo real y Jesús está interpretando esta experiencia a la luz de la Escritura, a la luz del Salmo 22. ¿Qué es lo que ese abandono no significa? Uno, no significa que el Padre dejó de amar al Hijo. Dos, no significa que la Trinidad se rompió. No significa que hubo división de esencia o de voluntad. No significa que el Padre se volvió enemigo del Hijo. Porque si eso ocurriera, Dios dejaría de ser Dios, la Trinidad colapsaría y la salvación sería imposible. Una ruptura ontológica, hermanos, en la Trinidad es teológicamente imposible. Ahora, ¿qué es lo que sí significa ese abandono? Vuelvo a repetir, es un abandono judicial, no es un abandono ontológico. Porque en la cruz, el Hijo asume nuestra condición de pecadores. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso implica que Jesús carga nuestra culpa, que Jesús entra en la experiencia humana del juicio, que Jesús está soportando la retirada del consuelo y la exposición plena de la ira justa, y el abandono por eso es real, es doloroso, pero es salvífico. Sin embargo, no ocurre en el plano de la ontología, sino en el plano de la economía de la redención. ¿Entiendes? Además de que en la Trinidad y en la cruz hay una sola voluntad. Y aquí yo creo que esta es la clave de lo que ya venimos enseñando antes. La Trinidad tiene una sola voluntad divina que fue expresada mediante distinciones personales. Por ejemplo, en la cruz el Padre entrega, el Hijo se ofrece y el Espíritu sostiene y presenta la ofrenda, como les dije. No hay conflicto, no hay violencia intratrinitaria. ¿Se dan cuenta? No hay ruptura. La cruz es el acto supremo de la comunión trinitaria ad extra, no es su quiebre. Si es así, alguien preguntaría, ¿por qué Jesús se siente abandonado? Y la respuesta es básica, porque el Hijo está realmente encarnado, porque vive la experiencia humana hasta el fondo,
porque asume lo que nosotros merecíamos experimentar, porque Él no está fingiendo abandono, lo está viviendo como hombre, aunque nunca deja de estar unido al Padre como Dios. Y esa es la paradoja, que el Hijo nunca deja de ser uno con el Padre, pero como mediador experimenta el juicio que nos correspondía. Y hay un texto que te lo muestra, que está en 2 Corintios capítulo 5. Búscate 2 Corintios capítulo 5, mi querido Seth, y nos vamos a ir al versículo 20. 19, vamos a ver el contexto completo. Busquen ese texto. Miren, ese texto te presenta la paradoja, pero clara. En ese texto te presenta en la economía de la relación el abandono, pero en la ontología de la Trinidad, Dios estaba ahí cuando Jesús gritó, ¿por qué me has desamparado? De hecho, miren lo que dice. El 21, lee el 21. Al que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahí está el primer lado de la paradoja. El Hijo se ha vuelto pecado. Aquí está el abandono en la relación, porque es un abandono judicial, porque se hizo pecado. Pero luego, léete el 19. ¿Qué dice el 19? Que Dios, el Padre, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo en el momento de la cruz. Porque el texto completo es la cruz, dando a entender que en términos judiciales lo había abandonado el Padre porque se hizo pecado, pero en términos ontológicos el Padre estaba en Cristo en ese momento reconciliando al mundo. ¿Te das cuenta cómo ontológicamente se preserva? Aunque en términos económicos haya esta, entre comillas, ruptura. Porque no puede haber fractura en la Trinidad, señores. Eso es algo que siempre deben recordarlo. No lo olviden nunca. Es la paradoja. Y el Salmo 22, por cierto, no termina en abandono. Porque el Salmo 22 comienza con ¿por qué me has abandonado? Pero termina con victoria, con vindicación y alabanza universal. Jesús no solo cita el inicio, se apropia de todo el Salmo. Es un grito de sufrimiento, pero también es una proclamación mesiánica. Así que en la cruz, Dios no se rompe, Dios entrega. El Padre no abandona al Hijo como Dios, pero lo entrega como mediador para que nosotros jamás seamos abandonados. De hecho, en mi libro, déjeme ponerles esto. Esto estaba fuera del guión, excusen, pero de eso tratan las clases. Eso es así. Déjeme colocarles esta información de mi libro de septiembre. Aquí está. Yo creo que Hans, tú lo tienes, ¿verdad? El libro. No, hermano, quise comprarlo, pero estaba así de comprarlo cuando me daba cuenta que me cobraban $75 por enviármelo aquí a Guatemala. No te preocupes, cuando estemos en Guatemala vamos a llevar esos materiales. Así que Se le eh, van a agotar rápido conmigo. voy a leerlo acá y luego le doy paso a Elías. No, Déjame ver. esta pregunta, precisamente yo quería comprar ese libro para responder esa pregunta y porque sí, es decir, para mí es una situación mm, que, que lo entiendo así como lo hemos presentado, y sin embargo, pues No, puede es ser bien un tipo amplio. de Es respuestas. bien amplio. Sí. Por ejemplo, mira, esta es el referente escritural. Ahí es donde está el tema de si realmente es un grito lanzado a la multitud para recordarles que el salmo se le está cumpliendo frente a sus ojos. Esta es la expresión de referente ético, la explicación del Inatimecta Teripes, qué es lo que quiere decir. Y luego entonces viene el tema de la angustia psicológica de Cristo, la crisis espiritual, el sentido de juicio, la sustitución del hombre, la angustia compartida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, lo que yo destaco es esta parte. Escucha acá. Eh, ¿Qué sacamos de esto? Él fue atado y encerrado para que yo sea libre. Al saber que pasó por nuestro dolor, entonces yo aprendo a ver el valor de su amor, precisamente cuando una escala menor
también nos sentimos atados y encerrados, por la oscuridad rodeándonos en nuestra hora más negra. En ese momento podemos consolarnos en la verdad de quien nos comprende. En el momento que te sientas abandonado, herido por la mano divina, desamparado por el Hacedor, no debes olvidar que Cristo entiende tu estado crítico, ya que también las nubes de la duda ensombrecieron su rostro y le fruncieron el alma. Por esa razón, aunque padeció tal separación, promete guardarnos en el hueco de su mano para que ninguno experimente tal sentido de abandono. Cierto, hay dos pares de huellas, pero no son las nuestras, sino las de aquel que nos carga en sus brazos cuando el mar se levanta y sopla el viento huracanado. Lo segundo es dejar de cuestionar el por qué y buscar el para qué. En el Creador no hay despropósito, todo tiene sentido. Hay un telos en la vida, del mismo modo como lo encontramos en el ajuste fino del universo. El Dios que dictaminó las ecuaciones por las cuales descubrimos las constantes del cosmos y las afinó con el expreso propósito de generar vida. La mente que ajustó la constante alfa a un cero punto bla bla para permitir que las partículas puedan relacionarse dentro del átomo de tal manera que favorezcan la existencia de los elementos químicos, es el mismo que ha marcado los senderos de tu vida y las resguarda en su puño. Es en verdad el Padre que dio a su Hijo como un regalo, un presente de redención para el más humilde de los hombres hasta el más poderoso de los reyes. Y es la solitaria figura que grita desesperada mientras cuelga de una cruz. Si hacemos esto, si entendemos la empatía divina reflejada en este calvario y nos adecuamos al para qué divino, entonces vislumbraremos la verdad escondida en este grito amargo y al comprenderlo diremos con aquel antiguo negrero arrepentido, el hipnólogo John Newton, yo soy un gran pecador y Cristo es un gran salvador. Ese es el objetivo del por qué me has desamparado. Para recordarnos que Él padece lo mismo y para que nosotros tengamos la confianza de que en nuestra hora oscura Él nos entiende. Porque siempre hay un propósito en todo, justamente. Bueno, vamos a una pausa de 10 minutos, ¿les parece? ¿10 minutos? No, de 5 minutos. Una pausa así de 5 minutitos para que así ustedes se despedicen un poco y volvamos para el cierre, porque tenemos que ver los últimos puntos que tenemos aquí para tratar, ¿ok? Si no nos da el completo, no se preocupen, que tenemos una última semana todavía para acabarlo todo. Así que vamos a disfrutarlo porque está buenísimo, ¿verdad que sí? Muy bien, pues entonces, pausa, amigo televidente. Bueno, como se dieron cuenta, nosotros hemos estado explorando algunos puntos que ya trazamos como la estructura de la clase de hoy. La Trinidad en la obra de la redención, vimos cómo opera la salvación desde la eternidad, tomamos Efesios capítulo 1. Y luego hablamos de la cruz como revelación del amor trinitario. Y qué buena pregunta, por cierto, hizo Hans, porque nos permitió explorar un poco el tema este del por qué me has abandonado como una referencia, no de un quiebre en la ontología trinitaria, sino en la economía de la relación trinitaria entre el Padre y el Hijo. Que creo que esto debe quedar claro, porque muchas veces, cuando no se toman estas precisiones, a veces quedamos bien tundos en afirmaciones que no son las correctas. Ahora, yo quiero que pasemos a hablar de la vida cristiana leída en clave trinitaria. Y para ello, Romanos 8 es el capítulo par excelencia. Porque Romanos 8 no es solo uno de los capítulos más consoladores de la Escritura, ¿verdad? Que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles nos puede separar del amor de Dios. También es uno de los más profundamente trinitarios. Y eso mucha gente no lo sabe. Aquí Pablo no expone la Trinidad así como un esquema doctrinal abstracto. ¿Saben lo que hace Pablo? La verdad que Pablo sabía del tema. No era como piensa Mondongos, que era un mal exégeta. No, no, no. Pablo era fino, porque en vez de ponerse a hacer abstracciones con la Trinidad, lo que hizo fue vincularla a la vida de fe y hacer una explicación de la Trinidad desde la vida de fe, como la realidad viva en la que el creyente existe, en la que el creyente ora, sufre y espera. La vida cristiana, según Romanos 8, es una vida inmensa en la acción conjunta del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Por qué? Vamos a ver. Primero, porque el Padre adopta. La salvación no termina en el perdón.
Dios no solo absuelve culpables, sino que adopta hijos. Señala el verso 15. Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Fíjense qué interesante que aquí hay una participación conjunta del Padre y del Espíritu. La adopción es un acto personal y relacional del Padre, porque clamas Abba Padre. No somos simplemente declarados no culpables. Somos introducidos en la familia divina. El Padre nos da su apellido. Somos parte de su familia. Y aquí se revela algo esencial. Dios no nos salva para mantenernos a distancia. Nos salva para hacernos partícipes de su vida familiar. Y aquí está el Padre. Pero ahora si te vas al verso 29, encontrarás al Hijo, que es el primogénito entre muchos hermanos. Y así Pablo afirma claramente que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se dan cuenta? Jesús no es solo tu modelo moral. Jesús es el Hijo eterno que por la encarnación nos incorpora a su propia relación filial con el Padre. Y eso implica algo radical. No estamos imitando a Cristo externamente. Estamos haciendo algo mayor. Estamos participando de su filiación. El Hijo no nos muestra cómo ser hijos desde fuera. Nos hace hijos desde dentro de su propia relación con el Padre. Y esto solo es posible si el Hijo es verdaderamente Dios. Si Cristo fuera una criatura, no podría introducirnos en la comunión divina. Y ahí está el Hijo. Pero vamos ahora al verso 16. Y aquí la obra del Espíritu es decisiva. Porque en el verso 16 aparece el Espíritu mismo dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu no actúa como una energía impersonal ni como una simple influencia moral. Él habla, él da testimonio, él clama, él confirma. Es el Espíritu quien une al creyente con Cristo, hace real la adopción, produce en nosotros el clamor de Abba. Ese clamor no es aprendido, es engendrado por el Espíritu en lo más profundo de tu ser. Y por eso la salvación es una participación, no solo una declaración. Y lo que hace ese capítulo que ustedes están viendo en pantalla es que nos muestra que la salvación es adopción, no solo absolución. Es vida nueva, no solo un cambio de estatus. Es participación en la relación trinitaria. No es una mera imitación ética. El creyente vive, mis hermanos, vive del Padre como el origen de la adopción, en el Hijo como hermano mayor y mediador, y por el Espíritu como presencia viva y garante interior, mi querido hermano Elías, que por cierto, le toca darle una respuesta a la que me acuerdo, hermano Elías. Es así, y es algo que no podemos olvidar ni obviar. De hecho, aquí queda claro algo fundamental, no sé si ustedes se percataron. Sin Trinidad no hay adopción real. ¿Saben qué habría sin Trinidad? Solo habría perdón externo, habría moralismo religioso y habría una imitación ética sin comunión ontológica. Pero el evangelio bíblico es mucho más. Dios nos salva para introducirnos en su propia vida. Y la vida cristiana es desde ahora vida trinitaria compartida. Por eso es que la Trinidad no se puede descartar. El unicitario es un cristiano trucho. ¿Se entiende? Y esto porque Romanos 8 revela que el cristianismo no es simplemente creer algo sobre Dios, sino vivir en Dios. El Padre nos recibe, el Hijo nos incorpora, el Espíritu nos asegura. Y todo eso no es una metáfora, es la realidad viva de la salvación trinitaria. Lo cual nos lleva al capítulo 17 de Juan. Y aquí es donde entro a la última parte, la redención como comunión. Búscate Juan 17, porque Juan 17 nos permite escuchar algo extraordinario. Es la oración del Hijo Eterno al Padre Eterno justo antes de la cruz.
No es una oración improvisada por el miedo, de hecho en la oración no hay ningún atisbo de miedo, sino es una ventana abierta al corazón de la vida trinitaria y al verdadero propósito de la redención. Es en ese capítulo que comprendemos que la salvación no se agota en el perdón, sino que culmina en comunión. Juan 17. ¿Lo tienes ahí? Oh, excelente, gracias, mi querido. Por ejemplo, vayan al verso 5. Allí Jesús ora. Y Jesús dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa afirmación, si se dan cuenta, es teológicamente explosiva, porque Jesús no reclama una gloria futura inventada. Él reclama una gloria compartida. Esa palabra de compartida que ustedes ven ahí, con aquella gloria que tuve contigo, que muchas veces en otras versiones se traduce como compartida, es una expresión griega. La expresión griega es parasoi, que viene con junto a ti. Y esa gloria que tenía junto con él es antes de la creación, lo cual presupone preexistencia, igualdad y comunión eterna. La redención no nace en la cruz, nace en la Trinidad. ¿Vieron eso? En la eternidad trinitaria, ahí nace. La cruz es el momento histórico donde esa comunión eterna se abre hacia nosotros, pero su origen es la Trinidad. Y si te vas al verso 21, Jesús ora para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí, si se dan cuenta, Jesús no está hablando de una unidad meramente moral o institucional. Él habla de una unidad relacional, análoga, no idéntica, pero real, ¿entienden? A la comunión trinitaria. De hecho, observen la lógica del texto. Ponlo de nuevo, ahí está. El Padre está en el Hijo está en el Padre. Y los creyentes son introducidos en esa relación. Y eso es radical. Ser salvos es ser incorporados a la comunión del Padre y del Hijo por medio del Espíritu. Y así se cumple para que todos sean uno. Es sorprendente. La lógica que este texto tiene es totalmente trinitaria. Así que, si se dan cuenta, muchas veces nosotros reducimos el Evangelio a una categoría jurídica. Culpable perdonado, condenado absuelto. Pero Juan 17 nos muestra que eso es insuficiente. La salvación bíblica es relacional, no solo legal. Es participativa, no solo declarativa. Es filial, no solo judicial. Fuimos hechos hijos de Dios. Dios no solo quita la culpa, nos introduce en su propia vida. Y ese es el propósito final del Evangelio. Jesús no ora simplemente para que nosotros escapemos del juicio. Verso 24. Él ora para que veamos su gloria, para que estemos con Él, para que participemos del amor con que el Padre ama al Hijo. El objetivo final del Evangelio no es el infierno, no es evitar el infierno, es recuperar la comunión. Porque no solo somos perdonados, somos hechos hijos. No solo somos justificados, somos incluidos. No solo somos salvados de algo o de alguien, somos salvados para alguien. ¿Se entiende? No solo soy salvo de algo o de alguien, sino para alguien. Y así Juan 17 nos obliga a decirlo con claridad. Sin Trinidad, la salvación se reduce a moral o legalismo. Con Trinidad, la salvación es vida compartida con Dios. El Evangelio, hermanos, no termina en la cruz. La cruz abre el camino hacia la vida trinitaria. La redención, en su sentido más pleno, señores, es ser introducidos por gracia en la comunión eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto me lleva al epílogo. La vida cristiana no solo procede de la Trinidad, la vida cristiana tiene forma trinitaria. El Evangelio no termina en la cruz, ni se agota en la justificación, se prolonga en una vida de comunión viva con Dios.
Y esa comunión es inevitablemente trinitaria, para que me entiendan. La oración es entrar en el diálogo eterno. La Biblia nos enseña a orar de una manera muy específica. Oramos al Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu. Y eso no es una fórmula litúrgica artificial, es una estructura teológica revelada. Oramos al Padre porque hemos sido adoptados. Oramos por medio del Hijo porque Él es el mediador, el acceso, Él es el camino. Y oramos en el Espíritu porque es Él quien nos capacita, intercede y alinea nuestro clamor con la voluntad divina. Pablo lo dice, nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, traduce mi oración. La oración cristiana es, por tanto, una participación en el diálogo eterno que se da entre el Padre y el Hijo por el Espíritu. En ese hagamos al hombre, ese plural, ese hagamos, que no es majestático, en ese descendamos, en ese plural, en ese diálogo divino, que es plural por ser trinitario, nosotros somos insertados en ese diálogo cuando oramos. Porque cuando tú oras, tú no hablas al vacío. Eres introducido en una relación viva que ya existía antes de que tú existieras. Y eso es con la oración. Pero la salvación no se limita a un cambio de estatus legal. En Romanos 8, Pablo es claro, somos adoptados, la adopción. El Padre adopta, nos recibe como hijos verdaderos, no como empleados espirituales. El Hijo comparte su filiación porque somos hechos coherederos con Él, ¿ven? No por naturaleza, sino por gracia. Y el Espíritu confirma, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso es radical. No somos hijos de Dios en abstracto. Somos hijos en el Hijo por el Espíritu, porque somos aceptos en el amado. De modo que sin Trinidad, la adopción se reduce a una metáfora moral, ¿entiendes? Con Trinidad, la adopción es real, relacional y ontológica. Y finalmente, tienes la santificación. Miren, la santificación tampoco es un proyecto humano autónomo, es una obra de la Trinidad aplicada a tu vida. El Padre disciplina como Padre amoroso y no como juez distante. El Hijo es la cabeza, el modelo, el nuevo Adán en quien somos conformados. Somos conformados a semejanza de su Hijo, de la imagen de su Hijo. Y el Espíritu transforma desde dentro, renovando los deseos, los afectos y la voluntad. La santificación no es una imitación externa, déjenselo eso al legalista, es una participación interna. El mismo Dios que planeó la salvación y la ejecutó en la cruz, ahora habita en ti. Y esto solo es posible porque el Espíritu no es una fuerza, es una persona divina que aplica eficazmente la obra de Cristo. De modo que la Trinidad ya no se nos vuelve a nosotros un dogma abstracto reservado para teólogos. Es la estructura viva de tu fe, hermano. Oramos trinitariamente. Somos adoptados trinitariamente. Somos santificados trinitariamente. Negar o diluirla a la Trinidad no solo afecta a la doctrina, empobrece tu vida cristiana, distorsiona tu oración, debilita tu seguridad, reduce tu santificación a un esfuerzo humano. Pero cuando el Evangelio es plenamente trinitario, la vida cristiana se convierte en lo que siempre fue llamada a ser: vida en comunión con el Dios vivo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Elías, tú querías preguntar algo. No, maestro, era que justamente lo que usted comentó y lo que escribió en su libro me llamó demasiado la atención porque justamente algo así, más o menos, este autor, es Jorgen Molman. el Dios Sí. crucificado, se lo escuché una vez en una predicación a Francisco La Cueva Ujú. de Cristología. Wow, Sí, sí. impresionante. Para responder algo, sé más o menos lo que estaba, la pregunta que hizo el hermano Hans, que usted magistralmente lo respondió, y esto es lo mismo lo que dice aquí este persona. Él dice, ¿verdad? Que aunque no habla de este término como usted utilizó ontológicamente, estaba allí, pero sí él dice, ¿verdad? Que él hace una pregunta, dice,
Pero ¿por qué cayó Dios ante la cruz de Jesús y su grito de muerte? Lo había olvidado, estaba ausente y después hace otras acotaciones y después él dice aquí, ¿verdad? Que, que Pablo y Marco hablan de esto y justamente Pablo en 2 Corintios 5:19, lo que usted leyó, da un paso más adelante al decir que Dios estaba con Cristo. Es decir, Dios no solo ha actuado en la crucifixión de Jesús o la ha permitido sufriendo, sino que con su misma esencia estaba actuando y sufriendo Jesús moribundo. O sea que aunque Cristo no, aunque Dios Padre no muere, pero sí estaba sufriendo con Cristo en ese momento, porque como decía el maestro, ontológicamente no se pueden separar en ningún momento. O sea que Dios estaba allí con Cristo. Y es súper interesante, este es un tremendo libro que es súper Muy profundo, bueno. pero espectacularmente profundo, que le tuve que dar un repaso, pero me llamó también la atención ese libro que usted estaba mencionando, el de usted. Lo voy a buscar por Amazon para hacer la compra, porque es verdad que es bastante interesante también. Sí, sí, es muy bueno. Mira eso que tú mencionas acá. Este es un libro de historia de la iglesia que yo utilizo para FDL, lo escribí yo también. La cita que tú haces de Jorgen Moltmann, justamente de ese libro, y que creo que es la que menciona la cueva, por cierto, es un pacatazo, por cierto, a aquellos que hablan de que la Trinidad se deriva del neoplatonismo. Esto es una negación. El neoplatonismo aquí se muere. Él explica cómo un Dios impasible sufre. Es la teología del Dios impasible que sufre. Por eso el libro se llama El Dios crucificado. Y él dice esto está en la página 230, 252, 153. Yo creo que este es de la editorial Sígueme, así que tú tienes de la editorial Sígueme. Me parece que eh, se puede confirmar después, pero la cuestión acá es que él dice, el que es capaz de amar es capaz también de sufrir, pues se abre también al sufrimiento que va implicado en el amor, y con todo permanece superior a él en virtud del amor. La negación justificable de que Dios sea capaz de sufrir por ser un defecto de su ser no tiene por qué conducir a la negación de que sea capaz de sufrir a consecuencia de la plenitud de su ser, es decir, de su amor. Por tanto, el que ama se vuelve vulnerable. La explicación de por qué un Dios impasible sufre es a causa de su propia naturaleza, porque ama, y el que ama se vuelve vulnerable. O sea, es bien interesante, es llamativa esa explicación que hace Molman, que falleció el año pasado, por cierto, y es tremenda, es un buen material. Molman decía, Dios se hizo hombre para quitarle al hombre su complejo de Dios, que es otra lectura muy interesante que hace de la encarnación. Bueno, pues llegando al final, mis queridos hermanos, lo único que puedo decir, ya para no quitarles mucho tiempo, es lo siguiente. Miren, el Evangelio no puede comprenderse sin la Trinidad. Eso es así, ¿ok? Porque la salvación misma nace en la Trinidad, ¿entienden? Ocurre y se consume en un Dios trino. El Padre planea la salvación desde la eternidad. El Hijo la realiza en la historia y el Espíritu la aplica. No son tres salvaciones, ¿entiendes? Tampoco son tres voluntades en competencia. Es un solo Dios obrando inseparablemente con distinciones personales reales y con una sola voluntad divina, porque tiene un solo propósito. Negar la Trinidad no es un simple ajuste teológico, no es una discusión académica secundaria, es alterar el Evangelio mismo. Porque si el Hijo no es verdaderamente Dios, no hay redención plena. Si el Espíritu no es verdaderamente persona divina, no hay adopción real, ni tampoco vida nueva. Y si el Padre no es el origen amoroso de la salvación, la gracia se convierte en un mecanismo impersonal. El cristianismo no anuncia un Dios solitario que salva desde lejos. Anuncia un Dios trino que entra en la historia, que ama desde la eternidad, que se entrega en la cruz y que habita en su pueblo por el Espíritu. De modo que el Evangelio no solo nos perdona, nos introduce en la comunión eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y saben qué, hermanos? Eso, precisamente eso, es la buena noticia. Es el Evangelio. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya sido una clase que les haya impulsado mucho, que hayan aprendido mucho. Y recuerden que ya en la próxima clase terminamos nuestro trabajo
Recuerden que el último tema que nosotros vamos a tratar, Dios mediante, en la última clase, va a ser un tema impresionante sobre todo lo que estamos tratando, porque va a ser como el epílogo total de todo lo que hemos aprendido. De hecho, a la lección yo le puse como título Viviendo ante el Dios Trino, porque mi objetivo es que ustedes puedan integrar la visión trinitaria en la vida personal, pero también en la vida de la iglesia y en la vida misionera. Porque la Trinidad no es solo una doctrina que se confiesa, sino una vida que se refleja. Así que si usted quiere ver este interesante final de clase, no se la puede perder. Y hay de aquellos que no se han inscrito en este curso. ¿Cuántas cosas se han perdido? ¿Verdad que sí, hermanos? Así que los dejo. No sé si alguien quiere dar una reflexión final de lo que aprendió, lo que más le gustó, lo que más le confrontó. Y obviamente, Seth, ya tú te encargas de la despedida en oración. Bien, tenemos tiempo para un par de preguntas. No sé si tienen comentario o Hay una comentarios. mano levantada ahí. Luis, Ah, Luis Ávila, claro, te escucho. Sí, Hello, hola, sí, yo dale, no sé si me escucho ahí. ahora te escucho. Ah, no sé si sea a lo mejor muy básico lo que la pregunta que quiero hacer o sea muy ingenua, pero tengo un poquito de conflicto o no me ha quedado del todo claro la terminología correcta para poder describir la Trinidad. O sea, ¿cómo sería la terminología correcta para Un decir ser en tres personas, ya, eso? O sea, eso es son todo, tres personas en un solo ser. en un solo ser, sí, ya eso es todo. El ser es uno, las personas son tres. La clave es ser persona, el Oh, ser y la persona, sí, perfecto. Solo esa es la tenía- terminología correcta, exacto. Muchas gracias. Solamente tenía la duda en cuestión de terminológica, nada Sí, más. a veces usamos esta expresión porque el ser es Dios, ¿verdad? Entonces decimos un Dios en tres personas, que sería lo mismo. ¿Entendiste esa parte, hermano? Un Dios en tres personas. Sí, 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 perfecto. Sí, Sí lo entiendo. Solamente quería saber la sí. terminología correcta porque estaba un poco a lo mejor indeciso entre personalidades, No, no, persona. no. Persona. La personalidad y la persona son distintas. Exacto. Por eso Entonces, quería. sí, y qué bueno que hiciste la pregunta, porque también hay muchos que preferimos decir un Dios en tres personas, porque obviamente decir el ser en tres personas no está mal, está bien, es preciso, pero el ser, si nosotros nos vamos técnicamente a la definición básica de ser y apelamos obviamente al tomismo, el ser es uno solo. Es decir, no hay muchos seres, hay un solo ser, el ser divino, Dios, y todo lo demás son participantes del ser, es decir, participan del ser de alguna u otra manera, por ejemplo, a través de la creación, por ser creados, participan del ser porque son criaturas, y a lo que es participio del ser se le llama ente, no ser o seres. Por eso decir seres humanos estaría mal, entes humanos, porque no hay más ser que Dios, y ese Dios es un Dios en tres personas. Ese Dios es Dios en tres personas. Así que ahí está. Bueno, espero que esté todo claro. ¿Alguien más? Profe, Sí, el concepto tricotomía sería incorrecto entonces. claro, claro. Eh, porque la tricotomía
no es trinitaria. Vamos a ver. Eh, si yo asumo una visión tricotómica del ser humano, la tricotomía aún así no apunta a tres personas distintas. ¿Entiendes? El alma no es una persona, el espíritu no es una persona, el cuerpo no es una persona aparte. ¿Entiendes? Entonces, es muy antinatural y también incorrecto. Por eso es que utilizar al hombre como naturaleza tricotómica no es correcto. De hecho, ahora estoy haciendo una reedición a un libro de teología sistemática que damos en el programa de FDL y le agregué un poquito más de data sobre ese tema. Y una de las cosas que aclaraba es que los mejores fractales son siempre, para el tema de la Trinidad, que se van como analogía o ilustración, van a ser siempre los abstractos, los números, las figuras geométricas, pero así, referentes en la naturaleza, serían difíciles de encontrar, o sea, difíciles o imprecisos. Yo creo que el único fractal de la naturaleza que podría servir como un referente de lo que es la Trinidad es el Sol, el único fractal de la naturaleza, el Sol, pero no por la constitución física del Sol, sino por lo que ocurre dentro de él. Que lo que ocurre dentro del Sol es lo mismo que ocurre dentro de la Trinidad. Miren lo que voy a explicar. Esto eh, lo coloqué en el Teólogo Responde, coloqué eso cuando hablé de la Trinidad. Eh, pero en su primera edición, en la segunda edición lo eliminé porque no quería tampoco que se prestara a malentendidos. Pero dentro del Sol ocurre esto. Dos átomos de hidrógeno se fusionan, liberan una descarga de energía que nosotros llamamos calor y de ahí aparece un átomo de helio. Así es que eso es lo que ocurre. Dos átomos de hidrógeno, un átomo de helio como producto de esos dos átomos de hidrógeno y liberan una cantidad de energía que denominamos calor. Algo así, parecido, pero muy opaco, se da en la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en esa relación que hay entre los tres, se libera una onda de energía que nosotros llamamos omnipotencia. El problema es que también es muy, la idea detrás es correcta, pero la imagen palidece porque el Espíritu Santo no surge de la unión del Padre y el Hijo. ¿Entienden? Es igual de eterno. Mientras que el átomo de helio surge de la unión de los dos átomos de hidrógeno. Entonces la dinámica es parecida, pero no igual. La imagen es, en ese sentido, débil. Por eso las mejores ilustraciones son abstractas siempre, en el caso de la Trinidad. Muchas gracias, profe. Siempre. Bueno, hermanos, hemos concluido, ¿verdad que sí? Ha sido para mí una bendición haber estado con ustedes hoy. Fue una clase muy interesante y creo que la próxima será igual de interesante. Recuerden que ya estamos promocionando nuestro curso de neumatología a los que estén interesados y también si usted quiere participar del programa de FDL, lo puede hacer. El programa de FDL va a iniciar en febrero. El primer sábado de febrero es todos los sábados de 3 a 5 de hora República Dominicana. El curso es buenísimo. Si ustedes se animan a participar, el número de ese curso, del contacto para FDL, se lo puedo dejar en la pantalla. Y sí, se lo puedo dejar en la pantalla. Déjenme ubicarlo. Pero Seth, ya te puedes quedar. El curso es buenísimo. Eso sí, dura 20 meses. Pero eso sí, que ustedes salen de ahí es estando fino, como dicen por ahí. Bien, entonces detenemos grabación en 3, 2, 1.